Son las 6 de la mañana con 57 minutos. Está aquí ya nuestro primer invitado, Javier Torres, ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda. Buenos días, ministro. Muy buenos días. Esto de la agenda urbana, queremos pedirle que usted nos lo explique. Vivimos en una constante, absorbidos por la atención y la concentración en temas de la inmediatez, en temas de la actualidad pura y dura de la agenda informativa. Sin embargo, la agenda urbana es algo que nos obliga a mirar en una dirección de larguísimo plazo, diría yo, en referencia a estas urgencias del día a día. Explíquenos, ¿qué es la agenda urbana y cuál es el campo de visión? ¿Cuál es el horizonte temporal del cumplimiento y desarrollo de las ideas que contiene? Buenos días. Buenos días. Bueno, y realmente lo que es un compromiso nacional, es un compromiso institucional, es un compromiso de los ciudadanos ecuatorianos, de las convivencias de los seres humanos. Principalmente cuando se realizó el evento del Hábitat 3 aquí en el Ecuador, Naciones Unidas comprometió dentro de los procesos que se trabajó entre los países, realizar las agendas urbanas. ¿Qué significa realizar la agenda urbana? Es el consenso para lograr la planificación de las ciudades, del barrio, del grupo, del núcleo familiar, principalmente basado en un principio que la agenda urbana nos ayuda a situarnos desde la gobernanza, las ciudades equitativas, económicamente activas, no el crecimiento desordenado de las ciudades, el garantizar el crecimiento también desde el área no solo horizontal, también del área vertical, principalmente porque en algún momento dado, con el tiempo se nos da el crecimiento de las ciudades. Quito es un ejemplo. Quito va creciendo de manera horizontal y eso es un problema y estamos casi por Mejía. Entonces, en algún momento llega a expandirse la ciudad de tanta población que termina apropiándose hasta del área rural. Y ahí pierde ciertos valores, ciertas cadenas de producción, ahí pierde ciertas conexiones, principalmente de servicios, y ese crecimiento tan grande a veces es inseguro. ¿Eso qué significa? Que en muchos casos las viviendas que construimos en nuestras ciudades no garantizan o no están garantizando una real construcción cuando hay ese tipo de expansión, porque ahí en cierto modo la vivienda, una adecua un cuarto o adecua otro tipo de casa, no con las garantías y las seguridades. Y eso es peligroso, porque la economía de un país ante un desastre natural, y eso nos puede pasar, y ya nos pasó, que no está previsto, provoca un caos económico en un país. Tranquilamente un desastre natural puede provocar la economía y el decaimiento de un solo país, en ese caso porque toca recuperar e invertir, que a veces es más costoso el reconstruir que el prevenir. Pero, y eso ministro, no nos eso damos tiene cuenta. que ver, si me permite, con las normas, con la vigencia y el respeto de las normas. ¿Qué estamos esperando para que eso ocurra? Exactamente, justamente la agenda urbana, lo que nosotros vamos a lograr es socializar, lanzar esta agenda urbana, porque es un compromiso institucional, es un compromiso del Estado, es un compromiso de los gobiernos autónomos descentralizados, de los consejos provinciales, de los municipios, de la ciudadanía, porque aquí estamos comprometidos todos en el crecimiento de la empresa inmobiliaria, del constructor, de que se garantice y no se invada los espacios naturales, que no se contamine el agua, que no se logre hacer lo que muchas veces hacemos nosotros, es lanzarnos o provocar invasiones donde provocamos asentamientos en zonas de riesgo. Entonces, la normativa que se va estableciendo dentro de la agenda urbana nos va permitiendo justamente desarrollar, primero, programas que nos permitan tener un ordenamiento territorial, ¿sí? ¿Qué significa? Que se respeten las normas establecidas bajo las normas municipales y las normas que emite, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda, dentro que es las normas de construcción, de las normas de los planes MASA o los planes habitacionales. Ahora, si me permite, esto es válido de aquí en adelante. Ya nos enfrentamos a la realidad de ciudades construidas y ciudades mal construidas. ¿Cómo enfrentar esto? Ahí hay que hacer un reforzamiento de infraestructura, principalmente, que es lo que se han realizado algunos estudios. Es muy interesante porque en realidad se calcula que si es que en algún momento Quito, por ejemplo, podría tener un terremoto que Dios no quiera tan fuerte,
en un sismo tan fuerte, tranquilamente podríamos estar haciendo una inversión de 10.000 millones de dólares, significando por las malas construcciones y por no haber respetado las normas que se deberían trabajar. Pero la agenda no queda solo ahí, en la construcción, te queda en la forma del hábitat, el parque recreacional, las actividades interrecreacionales que se deben dar en las ciudades. No solo cemento, sino ver el área verde, el área de protección, la accesibilidad universal, el diseño de las calles, el cuidado y la mantención de los servicios que deben haber alrededor de la comunidad. ¿Qué significa? Nosotros cuando ahora estamos construyendo Casa para Todos, cerca de 45 proyectos, lo que vamos viendo es que los servicios también deben estar cerca de donde se construyen los conjuntos habitacionales. Debe haber salud, debe haber educación, debe haber empleo, debe haber esas actividades económicas que permitan el fortalecimiento. Muchas veces pasa que la gente, los ciudadanos del área rural, se van a las áreas urbanas de las grandes capitales. ¿Por qué? Porque a veces no hay los servicios necesarios en su área. No hay el agua, no hay el alcantarillado. Y cuando tú no tienes una vivienda, ¿qué tiende la gente a hacer? A emigrar. Por esa razón, Casa para Todos y lo del gobierno de Para Todos, del presidente Lenín Moreno y de su señora esposa, en este trabajo en conjunto, es eso, visibilizar, tener su vivienda en su terreno propio, en el área rural, para mantener también y poder impulsar el desarrollo económico del área rural. Pero estamos hablando de solucionar la vivienda de manera particularizada. Porque básicamente lo que se ha hecho es trabajar en vivienda de carácter masivo, en grandes conjuntos de vivienda. Esto va contra toda idea de cultura de las personas del campo, de los sectores rurales. A nadie se le ocurre en el campo convivir dentro de un conjunto habitacional junto con otros cientos, centenares de vecinos. Claro, por eso siempre hablamos nosotros que hay que diferenciar la construcción de vivienda en terreno propio y lo que es la construcción en áreas urbanas, que son grupos residenciales donde tú puedes convivir y no tienes la oportunidad de tener la tierra o un terreno. Entonces, el Estado tiene que garantizar el poderte dotar de esa tierra y construirte de esa manera, tipo de urbanizaciones que te permite la convivencia. Y eso es lo que se trabaja con la Secretaría de Plan Toda una Vida, que es lo que busca justamente la convivencia, el convivir con la demás sociedad. No todos van a querer vivir en una urbanización, pero no muchos tienen la posibilidad tampoco de tener su casa propia en su terreno o en su pequeña área agrícola, por ejemplo. Entonces, el ideal de nosotros es construir en terreno propio. A los que no tienen terreno, darles la posibilidad de tener una alternativa con diferentes modelos que hemos ya implementado, que el presidente ya nos ha aprobado, y lo que buscamos es darle una mejor calidad de vida al ciudadano. Nosotros tenemos que trabajar en una mejor calidad de vida por el agua, el alcantarillado. Tú no puedes construir algo donde no le vas a poder dotar de lo básico y fundamental, porque dejarías de pensar en la mejor calidad de vida del ciudadano. Hay que construir viviendas que no solo estén de 36 metros, donde tienes hacinamiento familiar, donde hay niños y niñas durmiendo. El ideal de nosotros es a partir de 50 metros la construcción de la vivienda para que permita justamente tener las habitaciones necesarias para los niños, las niñas, el padre y la madre, su pequeña sala, comedor, pero todo con los acabados completos. Pero esto desde una perspectiva urbana, cultural urbana, porque el campo tiene otra concepción. Ahí tienes otro tipo de diferencias, ¿no? Podemos ver, dependiendo de los pueblos y nacionalidades, el tipo de construcción. Puedes tener hasta en Cañaguadúa, como puedes tener en teca, como puedes tener en madera, como puedes tener en medidas alternativas de tapial, en diferentes modalidades, porque tú no le puedes obligar a alguien a vivir en tu ambiente, en tu entorno, en cemento, por ejemplo, y en el tipo de construcción. Por eso es que nosotros tenemos dentro del programa de Casa para Todos algunas tipologías, algunos modelos de construcción. Lo que nosotros ubicamos es justamente trabajar hasta en minga. Vamos a comenzar a trabajar con las mismas mingas de la gente en esas áreas. Y lo que estamos reforzando es la alianza público-privada, que es parte de esta agenda urbana. La agenda urbana es parte de una sociedad global, desde un empoderamiento económico. La agenda urbana nos permite hacer las alianzas público-privadas para, lógicamente, tener esa inversión. ¿Por qué razón? Sobre eso le quería preguntar, si me permite, ministro. ¿Cómo impedir que naufrague toda esta visión
en la diversidad de actores y de visiones que intervienen realmente y que al final del día son quienes toman las decisiones. Bueno, Me refiero a los gobiernos locales, a los pequeños empresarios, incluso a las concepciones culturales diversas que se van imponiendo en la fisonomía de las ciudades, en la ocupación del espacio, etc. Bueno, principalmente lo que tú tienes que lograr es que vayas empoderando los modelos de gestión. Y eso es lo que vamos buscando nosotros. ¿Quién emite la política pública de vivienda? El MIRUVI, por ejemplo, ¿sí? El Ministerio de Vivienda, de Hábitat y Vivienda. ¿Por qué razón? Porque es el que va viendo el ordenamiento de la ciudad, pero para eso necesitas la alianza de los municipios. Por eso es que los alcaldes en muchos casos tienen a veces los terrenos y nosotros intervenimos bajo alianzas con ellos. Y para eso la construcción genera económicamente una gran capital de seres humanos trabajando en esa construcción. Y eso es lo que vamos justamente el próximo año ya a repotenciar esto, donde nosotros ya estamos hablando de un modelo de gestión que nos permita hablar principalmente de la vivienda. ¿Por qué no hablar? En vez del arriendo, tener tu casa propia. Y eso es lo que trabajamos. Nosotros habíamos encontrado una variante y un camino muy excepcional hoy día, principalmente en el enfoque hacia la necesidad de la vivienda, que es un déficit bastante alto en todos los países de Latinoamérica. Pero además de eso, tenemos que ver que a eso hay que hacerle un acompañamiento a la ciudadanía para hacerlo productivo también a las ciudades. Al área rural hacerle productivo, mantener el campo, los niveles de comercialización de los productos. ¿Cómo lo debemos comercializar? ¿Cómo podemos apoyar al campo para que se fortalezca con las alianzas con los municipios, para que no tengan intermediarios de sacar sus productos? Todo eso ve la agenda urbana. La agenda urbana no es solo construcción, es el enfoque económico, el enfoque social, es el enfoque de la participación, del respeto de los pueblos y nacionalidades, la protección de las áreas seguras para construir. No podemos construir en laderas. Chilianes, con un sismo de 6.6, 250 viviendas destruidas completamente por construcciones empíricas en lomas. Ministro, se me ocurre que lo que usted nos plantea es tan vasto y tan complejo que pasa por la construcción de algo previo, que es el conocimiento, un conocimiento compartido. Es decir, grandes acuerdos, sintonías y coincidencias entre todos los actores de la sociedad que tienen relación directa o indirecta con estos temas. ¿Cómo se va a hacer para construir ese mundo conceptual del que depende ese mundo real? Ese mundo siempre tiene que cambiar de alguna manera ante la necesidad de una sociedad. Lo que hemos hecho es plantearnos una agenda que la vamos a socializar a nivel de todas las provincias del país con los actores, cámaras de comercio, cámaras de la construcción, universidades, constructores, Estado, entre todos ir complementando esta agenda para poderla aplicar ya en política pública. Una observancia, estuve recién en Argentina representando al Ecuador y ahora somos representantes ante Colombia y Ecuador, somos los representantes de los ministerios ante el MINURBI, que es un conglomerado de todos los ministros de la región, somos representantes ahora para América Latina. Pero por primera vez hablamos de diseño universal en la vivienda de interés social y en la vivienda de interés público en todo brevemente, para concluir, ¿qué es el diseño universal? Es conseguir que la vivienda donde estemos considerados no tengamos que adaptarle a las necesidades del ser humano cuando tienes una condición de discapacidad o una condición transitoria de discapacidad o en la vejez. Porque en algún momento determinante tú tendrás que vivir de pronto en una silla de ruedas o en espacios reducidos, pero tu baño no es accesible, tus puertas no son accesibles, tu cuarto no es accesible. De ahora en adelante, todo lo que estamos construyendo, hay una norma establecida, el diseño universal para todos. ¿Qué significa? Que tú no en algún momento tengas que tumbar paredes. Estamos hablando del tamaño de las puertas, de los accesos, de los pasillos. Exactamente, que te permita hasta los sistemas de evacuación que te garanticen seguridad en el caso de algún desastre natural. El 60% de la población que se muere en desastres naturales es altísimo por la inseguridad de construcción. A eso debemos lograr, a conseguir políticas y plantearnos que nuestro esquema de agenda urbana nos permita tener un ordenamiento territorial participativo de todos. Cuando hablamos de este tipo de temas es cuando nos damos cuenta de que un noticiero matutino, con la extensión de entrevistas como las que tenemos, no basta para abordar estas temáticas de una manera más o menos satisfactoria. Sin embargo, no queremos nunca
dejar de hacerlo. Gracias, ministro, por Un gusto, aceptar la invitación siempre. a este programa. Javier Torres, ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, el compromiso nacional de la Agenda Urbana del Ecuador. Hacemos brevísimo corte, regresamos con Marcelo Espinel, coordinador del Observatorio Legislativo.